La tormenta que no pudo hundir a Pablo, tomado del libro de los Hechos, capítulo 27. Episodio 1. Prisionero rumbo al desastre. La noche había devorado el mar, el viaje rugía como una bestia invisible, las olas golpeaban la embarcación con una violencia imposible de controlar. Los soldados gritaban órdenes, los marineros arrojaban carga desesperadamente al agua y un barco entero comenzaba a desaparecer en medio de la oscuridad. Pero lo más impactante era que uno de los hombres a bordo ya sabía que aquello ocurriría. Un prisionero sin espada, sin poder político, sin autoridad militar. Un hombre encadenado llamado Pablo. ¿Cómo terminó uno de los predicadores más influyentes del cristianismo viajando hacia Roma como prisionero? ¿Y por qué, en medio de la peor tormenta de sus vidas, todos terminaron escuchando al único hombre que parecía no tener miedo? En este documental descubriremos cómo un viaje aparentemente político terminó convirtiéndose en una de las historias más intensas del Nuevo Testamento. Cómo Pablo enfrentó traiciones, naufragios y miedo colectivo sin perder la fe. Y por qué, incluso en medio del caos absoluto, Dios seguía guiando cada paso de su camino. Porque algunas tormentas no llegan para destruirnos, sino para revelar quiénes somos realmente cuando todo comienza a hundirse. El mundo romano. Corrían aproximadamente los años 70 después del nacimiento de Cristo. Roma dominaba el mundo conocido, sus ejércitos controlaban caminos, puertos y territorios inmensos que se extendían desde Britania hasta el norte de África. Las rutas marítimas del Mediterráneo eran esenciales para el comercio, la política y la supervivencia del imperio. Pero navegar aquellos mares también era extremadamente peligroso, especialmente cuando comenzaban las temporadas de fuertes tormentas. Y precisamente hacia uno de esos mares se dirigía Pablo, no como viajero libre, sino como prisionero del Imperio Romano. Años antes, Pablo había perseguido cristianos, había aprobado arrestos, había defendido el poder religioso de Jerusalén. Pero después de su encuentro con Cristo camino a Damasco, todo cambió. Ahora recorría ciudades proclamando el Evangelio y precisamente por eso muchos querían verlo muerto. Acusaciones religiosas, conflictos políticos y persecuciones constantes terminaron llevándolo bajo custodia romana. Finalmente apeló directamente al César y aquella decisión cambiaría su destino para siempre. Roma lo esperaba, pero antes el mar Mediterráneo pondría a prueba absolutamente todo. El comienzo del viaje. El viaje comenzó en Cesarea Marítima, uno de los puertos más importantes de Judea. El aire olía a sal, madera húmeda y pescado recién descargado. Mercaderes gritaban precios, soldados vigilaban cada movimiento, marineros ajustaban velas bajo el sol abrasador. Entre ellos, Pablo subió a la embarcación bajo custodia romana. No viajaba solo. Otros prisioneros también eran trasladados hacia Roma y al mando de la escolta estaba un centurión llamado Julio, un hombre endurecido por el imperio, pero que pronto comenzaría a observar algo extraño en aquel prisionero. Julio había visto muchos hombres antes, rebeldes, ladrones, asesinos, pero Pablo era diferente. No gritaba, no maldecía, no parecía consumido por el miedo, incluso encadenado, transmitía una calma difícil de explicar. Y aunque Julio todavía no lo entendía, aquel prisionero terminaría convirtiéndose en la voz más importante dentro del barco. Los primeros días parecían normales. El barco avanzaba bordeando las costas del Mediterráneo oriental. El viento soplaba favorablemente, las aguas permanecían relativamente tranquilas. Pero navegar en aquella época dependía completamente del clima. No existían motores, no existían radares, no existían sistemas modernos de navegación, solo velas, experiencia y esperanza. Y lentamente el clima comenzó a cambiar. Los vientos comenzaron a volverse impredecibles, el avance del barco se hizo más lento, las maniobras se complicaron y cada puerto seguro parecía más distante que el anterior. Los marineros conocían aquellas señales. La temporada peligrosa estaba acercándose. En el Mediterráneo antiguo, muchos evitaban navegar durante ciertos meses del año debido al riesgo extremo de tormentas. Pero el tiempo corría, Roma estaba lejos y las decisiones apresuradas comenzarían a poner vidas en peligro. La advertencia ignorada. Finalmente llegaron a un lugar conocido como Buenos Puertos
en la isla de Creta. No era el puerto ideal para pasar el invierno. El lugar era incómodo, limitado, poco seguro para largas temporadas, y entonces comenzó el debate. ¿Debían quedarse o continuar navegando? Y fue entonces cuando Pablo habló, no como capitán, no como experto naval, sino como un hombre profundamente convencido de algo. Veo que la navegación será peligrosa y causará gran pérdida, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas. Silencio. Los marineros se miraron entre sí. ¿Por qué escucharían a un prisionero? El centurión dudó, pero finalmente decidieron confiar más en el piloto del barco que en Pablo. Y aquella decisión cambiaría todo. Al principio parecía que habían tomado la decisión correcta. Un suave brisa comenzó a soplar. El barco avanzaba lentamente junto a la costa. Los hombres recuperaron la confianza. Algunos incluso sonrieron, pero el Mediterráneo puede cambiar en cuestión de minutos. Y muy pronto la calma desaparecería violentamente. ¿Cuántas veces el ser humano confunde tranquilidad momentánea con seguridad verdadera? Entonces apareció el Euroaquilón, un violento viento del noroeste temido por los marineros antiguos. La tormenta cayó sobre ellos con una fuerza brutal. Las velas comenzaron a romperse, el barco perdió control, las olas golpeaban desde todas direcciones. Los hombres corrían desesperados intentando salvar la embarcación y por primera vez el miedo se apoderó de todos excepto Pablo. Durante horas el barco fue arrastrado violentamente, la carga comenzó a ser lanzada al mar, las herramientas también, todo aquello que pudiera aligerar peso. El cielo desapareció, ni el sol ni las estrellas podían verse, y en el mundo antiguo perder las estrellas significaba perder orientación completamente. Ya no sabían dónde estaban ni hacia dónde eran empujados, y lentamente la esperanza comenzó a morir. Muchos conocen esa sensación, momentos donde todo parece salirse de control, problemas familiares, ansiedad, pérdidas, miedo al futuro y de pronto las referencias desaparecen. Como aquellos marineros sin estrellas sobre el Mediterráneo, la historia de Pablo nos recuerda algo poderoso. La presencia de la tormenta no significa ausencia de Dios. A veces es precisamente en medio del caos donde la fe revela su verdadera profundidad. La tormenta continuaba creciendo, el barco crujía peligrosamente, los hombres comenzaban a perder fuerzas y en medio de aquel caos Pablo permanecía en silencio, como si supiera algo que los demás todavía ignoraban, pero la peor parte aún no había llegado, porque aquella noche el Mediterráneo no solo pondría a prueba la embarcación, pondría a prueba la fe, el miedo y la voluntad de sobrevivir. Si este episodio tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para continuar esta travesía cinematográfica a través de una de las tormentas más impactantes de la Biblia. Comparte este documental con alguien que hoy esté atravesando su propia tormenta y escribe en los comentarios cuál ha sido el momento más difícil donde sentiste que estabas perdiendo el control de tu vida. Porque algunas tormentas llegan para destruir barcos y otras para transformar almas. Episodio 2. 14 noches sin esperanza. Durante 14 noches nadie durmió realmente, el viento no se detuvo, las olas no dieron tregua y el mar parecía decidido a tragarse la embarcación completa. Los hombres dejaron de hablar sobre llegar a Roma, ahora solo querían sobrevivir hasta el amanecer, pero incluso el amanecer había desaparecido. No había sol, no había estrellas, no había dirección, solo oscuridad y en medio de aquella desesperación absoluta, un prisionero comenzó a convertirse en la única voz capaz de sostener la esperanza. ¿Cómo puede mantenerse firme un hombre cuando todos los demás están quebrándose? ¿Y qué ocurre cuando la fe se convierte en la única luz dentro de la tormenta? En este episodio descubriremos cómo el miedo comenzó a destruir psicológicamente a la tripulación, cómo Pablo recibió un mensaje inesperado en medio de la oscuridad y cómo un hombre encadenado terminó guiando espiritualmente a soldados, marineros y prisioneros. Porque cuando el ser humano pierde el control es cuando más necesita encontrar algo más grande que sí mismo, el mar como sentencia. En el primer siglo, navegar durante las temporadas peligrosas podía convertirse en una sentencia de muerte. Las embarcaciones dependían completamente del viento,
No existían sistemas modernos de rescate, no había comunicación a distancia. Si un barco quedaba atrapado en una tormenta, estaba completamente solo y ahora, a cientos de kilómetros de tierra firme, la tripulación del barco de Pablo comenzaba a comprender que quizá nunca volverían a ver tierra. La tormenta empeoró rápidamente, el barco dejó de responder. El viento arrastraba la embarcación como si fuera un pedazo de madera insignificante. Los marineros intentaron asegurar el casco usando cuerdas por debajo del barco para evitar que se rompiera. Cada crujido parecía anunciar el final y lentamente la experiencia de los hombres del mar dejó de ser suficiente. El hundimiento interior. Pasaron los días y después las noches comenzaron a mezclarse unas con otras. El hambre desapareció, la fatiga consumía a todos. Muchos permanecían inmóviles mirando la oscuridad. Nadie pensaba ya en el cargamento, nadie hablaba de negocios. La tormenta había reducido a todos al mismo nivel. Soldados, marineros, prisioneros, todos compartían el mismo miedo, morir en el mar. Lucas, el compañero de Pablo y autor del libro de Hechos, escribía algo estremecedor. Perdimos finalmente toda esperanza de salvarnos. No era exageración, era desesperación absoluta. El miedo prolongado destruye lentamente la mente humana y aquellos hombres llevaban días enfrentando oscuridad, frío, hambre y agotamiento extremo. La tormenta ya no solo golpeaba el barco, ahora golpeaba el alma. ¿Cuántas personas hoy siguen navegando tormentas invisibles donde lamentablemente sienten que la esperanza desaparece? Y en medio de aquel colapso emocional, Pablo observaba. No era indiferencia, era convicción, porque aunque las olas seguían golpeando violentamente, algo dentro de él permanecía firme. Quizá recordaba las palabras que años atrás recibió de Dios, quizá comprendía que su historia aún no había terminado, y mientras todos veían únicamente muerte, Pablo comenzaba a prepararse para hablar nuevamente, la voz en la oscuridad. Finalmente, Pablo se puso de pie. El viento seguía rugiendo, la embarcación continuaba sacudiéndose violentamente, pero su voz atravesó el miedo colectivo. Debieron escucharme y no navegar desde Creta. Algunos bajaron la mirada, otros permanecieron en silencio, pero Pablo no hablaba para humillarlos, hablaba porque estaba a punto de revelar algo mucho más importante. Entonces contó lo sucedido durante la noche. Un mensajero de Dios había aparecido ante él y las palabras fueron claras. No temas, Pablo. Debes comparecer ante César, pero había algo aún más sorprendente. Dios prometió preservar también las vidas de todos los que viajaban con él. Soldados, marineros, prisioneros. La tormenta no desaparecería inmediatamente, el barco sería destruido, pero ellos sobrevivirían y por primera vez en muchos días, una pequeña chispa de esperanza comenzó a regresar. Pablo declaró algo extraordinario. Yo confío en Dios. No dijo confío en el barco, confío en los marineros, confío en el clima. Todo eso ya estaba fallando. Su confianza estaba puesta en algo que la tormenta no podía destruir y quizá esa es una de las diferencias más profundas entre la fe verdadera y simple optimismo. La fe permanece, incluso cuando las circunstancias siguen siendo aterradoras. El cambio del centurión. El centurión Julio comenzó a mirar a Pablo de otra manera. Al inicio del viaje solo era un prisionero más, ahora parecía el único hombre capaz de mantener claridad mental en medio del desastre. Porque las crisis revelan rápidamente dónde está puesta realmente la confianza de cada persona, y mientras algunos colapsaban, Pablo se fortalecía. Pero el miedo aún dominaba el barco. En medio de la noche, algunos marineros intentaron escapar secretamente usando un pequeño bote. Pretendían abandonar a los demás para salvarse ellos mismos. Pablo lo vio inmediatamente y comprendió algo crucial. Sin aquellos marineros, nadie podía sobrevivir. Entonces advirtió al centurión: si ellos abandonan el barco, ustedes no podrán salvarse. Y esta vez, Julio escuchó sin dudar. Los soldados cortaron las cuerdas del bote, la embarcación cayó al mar y desapareció en la oscuridad. Ahora, todos estaban obligados a enfrentar juntos la tormenta. Antes del amanecer, Pablo hizo algo inesperado. Tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos y comenzó a comer. El gesto parecía simple, pero en medio del terror se convirtió en un acto de esperanza. Poco a poco,
Los demás comenzaron también a comer porque el miedo había robado sus fuerzas y Pablo entendía que no podían enfrentar lo que venía sin recuperar energía. Sin saberlo, aquel prisionero estaba liderando emocionalmente a todo el barco. Muchos llegan a momentos así, cuando la vida parece fuera de control, cuando el miedo consume pensamientos, cuando las noticias empeoran, cuando el futuro se vuelve incierto y, poco a poco, la esperanza comienza a hundirse, pero la historia de Pablo revela algo poderoso. La paz verdadera no depende de que desaparezca la tormenta, depende de dónde está anclada nuestra fe mientras la tormenta continúa. Al amanecer vieron algo entre la niebla, tierra, pero nadie sabía dónde estaban. Las olas seguían golpeando violentamente, el barco apenas resistía y lo peor aún estaba por suceder, porque para llegar a tierra firme, primero tendrían que atravesar el momento más destructivo de toda la travesía, el naufragio final. Si este episodio habló a tu corazón, suscríbete y activa la campana para continuar esta serie documental cinematográfica basada en una de las tormentas más impactantes de la Biblia. Comparte este video con alguien que hoy necesite recuperar esperanza en medio de sus propias luchas y escribe en los comentarios: ¿qué haces tú cuando sientes que la tormenta de la vida está superando tus fuerzas? Porque algunas veces Dios no calma inmediatamente el mar, primero transforma el corazón de quienes están dentro del barco. Episodio 3. El barco se rompe. El barco comenzó a romperse, la madera crujía como si estuviera gritando, las olas atravesaban la cubierta y hombres desesperados se lanzaban al mar para no morir aplastados. El Mediterráneo finalmente reclamaba la embarcación, pero en medio del caos nadie imaginaba que aquel naufragio terminaría convirtiéndose en un testimonio de supervivencia imposible. Porque cuando todo parecía terminado, Dios aún no había escrito el final de la historia. ¿Cómo sobrevive un grupo de hombres exhaustos después de semanas atrapados en una tormenta? ¿Y qué ocurre cuando el único camino hacia la vida implica perder completamente el control? En este episodio presenciaremos el momento exacto en que el barco de Pablo fue destruido, la lucha desesperada de cientos de hombres intentando alcanzar tierra firme, y cómo, incluso en medio del desastre total, comenzó a revelarse un propósito mucho más grande que la tormenta misma. Porque algunas veces Dios permite que ciertas estructuras se rompan para conducirnos hacia un destino que jamás habríamos elegido por nosotros mismos, el amanecer del miedo. Después de 14 noches a la deriva, finalmente apareció tierra, pero no era alivio inmediato. La costa era desconocida, las olas seguían siendo violentas y el barco apenas podía mantenerse unido. Los hombres observaban en silencio aquella franja de tierra distante, tan cerca de la salvación, y aún así, separados todavía por un mar capaz de matarlos. Los marineros comenzaron a medir la profundidad del agua. Cada medición revelaba algo aterrador. El fondo estaba subiendo rápidamente. Eso significaba solo una cosa: el barco se acercaba peligrosamente a bancos de arena y arrecifes ocultos bajo el agua, y si golpeaban demasiado fuerte, la embarcación sería destruida completamente. El último intento. Desesperados, lanzaron 4 anclas al mar. Era un intento desesperado por estabilizar el barco hasta que amaneciera completamente. Y entonces, algo profundamente humano ocurrió. Lucas escribió que los hombres comenzaron a desear intensamente que llegara el día, porque la oscuridad prolongada consume lentamente la esperanza, y aquellos hombres llevaban demasiadas noches atrapados entre miedo y muerte. Pero el miedo produce decisiones peligrosas. Los soldados comenzaron a discutir algo brutal. Querían matar a los prisioneros. En el Imperio Romano, permitir que un prisionero escapara podía costarle la vida al guardia responsable. Y si el barco se destruía cerca de la costa, muchos podrían huir fácilmente, así que algunos soldados decidieron que era mejor ejecutarlos antes del naufragio. La tormenta estaba revelando no solo miedo, sino también la dureza del corazón humano cuando la supervivencia parece amenazada. Pero Julio intervino.
El centurión ya no veía a Pablo simplemente como un prisionero, había aprendido a confiar en él y por causa de Pablo ordenó que nadie fuera ejecutado. Aquel hombre encadenado acababa de salvar decenas de vidas una vez más, porque la verdadera influencia no siempre proviene del poder visible, a veces nace de la integridad demostrada en medio de la crisis, el impacto final. Entonces llegó el momento inevitable. Julio dio la orden, los que sabían nadar debían lanzarse primero, los demás debían aferrarse a tablas y restos del barco, y así, uno tras otro, los hombres comenzaron a saltar hacia el mar violento. No había elegancia, no había formación, solo supervivencia. El barco que alguna vez transportó mercancías, soldados y sueños imperiales, ahora se hacía en pedazos. La proa quedó atrapada en un banco de arena y entonces las olas comenzaron a destruir la parte trasera del barco. Fuerza del mar partió la embarcación, maderas salieron despedidas, cuerdas se rompieron violentamente, hombres desaparecieron entre las olas. Durante días el Mediterráneo había atacado lentamente, ahora estaba terminando el trabajo y aún así la promesa dada a Pablo seguía viva, ninguno moriría. Pablo también cayó al mar, el hombre que años antes recorrió ciudades predicando libremente, ahora luchaba simplemente por mantenerse a flote. Frío, agotamiento, oscuridad parcial, corrientes violentas y aún así seguía avanzando. Quizá porque comprendía algo profundamente importante, la fe no elimina el esfuerzo humano, la fe sostiene al hombre mientras atraviesa aquello que parece imposible, el milagro silencioso. Finalmente, uno tras otro, comenzaron a llegar a tierra, empapados, heridos, temblando de frío, pero vivos, todos, tal como Pablo había dicho. 276 personas sobrevivieron al naufragio, ninguna faltaba. Y quizás el milagro más importante no fue solamente sobrevivir, sino que en medio del caos absoluto, Dios había sostenido cada vida. Cuando recuperaron el aliento, descubrieron dónde estaban, una isla llamada Malta, lejos de Roma, lejos del plan original, lejos de cualquier ruta prevista. Pero precisamente allí comenzaría otra parte extraordinaria de la historia, porque muchas veces los lugares donde sentimos que nuestra vida se rompió terminan convirtiéndose en escenarios donde Dios revela nuestros propósitos. Hay momentos donde la vida también parece partirse en pedazos, relaciones que terminan, sueños que colapsan, planes destruidos inesperadamente y en medio del dolor muchos sienten que todo terminó. Pero el naufragio de Pablo nos recuerda algo poderoso, que perder el barco no significa perder el propósito. A veces lo que parece destrucción es el comienzo de una dirección completamente nueva. La lluvia continuaba cayendo sobre Malta. Los sobrevivientes se acercaron lentamente al fuego encendido por los habitantes de la isla. Por primera vez en semanas sentían tierra firme bajo sus pies, pero Pablo aún no sabía que incluso después de sobrevivir a la tormenta y al naufragio, otra prueba inesperada estaba a punto de comenzar, porque algunas batallas no terminan cuando alcanzamos la orilla. Si este episodio impactó tu vida, suscríbete y activa la campana para continuar esta travesía cinematográfica basada en una de las historias de supervivencia más impresionantes de la Biblia. Comparte este video con alguien que hoy siente que su vida se está rompiendo en pedazos y escribe en los comentarios qué situación difícil terminó transformándose en algo que cambió tu vida para bien, porque algunas veces Dios permite el naufragio para llevarnos exactamente al lugar donde necesitamos llegar. Episodio 4. La isla del milagro. Después de sobrevivir a la tormenta, después de escapar del naufragio, después de luchar contra el mar durante horas, parecía que finalmente todo había terminado. Pero entonces, una serpiente salió del fuego, se aferró violentamente a la mano de Pablo y todos los presentes quedaron paralizados, porque en el mundo antiguo aquello significaba una sola cosa: muerte. ¿Cómo podría un hombre sobrevivir al Mediterráneo solo para morir en una pequeña isla desconocida? ¿Y por qué los habitantes de Malta comenzaron a mirar a Pablo como alguien completamente diferente? En este episodio descubriremos cómo Malta pasó de ser un lugar de accidente a convertirse en escenario de milagros, cómo la presencia de Pablo comenzó a transformar la isla y por qué algunas veces Dios permite que lleguemos a lugares inesperados para impactar vidas que jamás imaginamos encontrar, porque incluso después de la tormenta, el propósito continúa. Malta, la isla desconocida. Malta era una pequeña isla en el Mediterráneo central, un territorio conocido por comerciantes y navegantes, aunque distante de los grandes centros del imperio.
Sus habitantes recibieron a los sobrevivientes con inesperada bondad, encendieron fuego, ofrecieron refugio, ayudaron a hombres agotados y temblando por el frío. Porque incluso en tiempos duros, la compasión humana puede convertirse en una forma silenciosa de esperanza, y mientras todos intentaban recuperarse, Pablo continuaba actuando de forma diferente al resto. Aunque era prisionero, Pablo no actuaba como alguien derrotado, no exigía privilegios, no buscaba comodidad primero. En lugar de eso, comenzó a ayudar, recogía ramas mojadas para mantener viva la fogata. Quizá parecía un detalle pequeño, pero muchas veces el carácter verdadero de una persona se revela precisamente en los momentos donde nadie está obligado a servir. La serpiente. Y entonces ocurrió, el calor del fuego hizo salir una serpiente venenosa escondida entre las ramas. El animal se lanzó sobre Pablo, sus colmillos quedaron aferrados a su mano. Los habitantes de Malta retrocedieron aterrados. Muchos conocían perfectamente el efecto de aquellas serpientes. El veneno podía matar rápidamente y en cuestión de segundos todos comenzaron a sacar conclusiones. Los habitantes comenzaron a murmurar entre ellos: este hombre debe ser un criminal. Creían que la justicia divina finalmente lo había alcanzado, porque, aunque había sobrevivido al mar, ahora la muerte parecía perseguirlo desde el fuego mismo. Es interesante cómo el ser humano muchas veces interpreta automáticamente el sufrimiento como señal de condena. Pero la historia de Pablo demostraría algo completamente distinto. Entonces, Pablo simplemente sacudió la serpiente hacia el fuego, sin pánico, sin desesperación, y siguió allí de pie. Los habitantes esperaban verlo caer en cualquier momento. Quizá hincharse, quizá colapsar, quizá morir lentamente frente a todos, pero pasaron los minutos y nada ocurrió. El cambio de percepción. La multitud comenzó a mirarlo diferente. Momentos antes lo consideraban condenado, ahora no podían entender lo que estaban viendo. El miedo se transformó en asombro, porque cuando algo rompe nuestras expectativas, todo aquello que creíamos seguro comienza a tambalearse. Y Malta estaba a punto de presenciar mucho más que supervivencia. Cerca de aquella zona vivía Publio, el principal funcionario romano de la isla. Un hombre influyente, respetado, acostumbrado al orden del imperio. Publio recibió cordialmente a Pablo y a sus compañeros durante varios días, pero dentro de aquella casa otra crisis esperaba. El padre de Publio estaba gravemente enfermo. Las escrituras mencionan fiebre y disentería en el mundo antiguo. Estas enfermedades así podían convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. Los médicos tenían recursos limitados, las infecciones avanzaban con facilidad y probablemente la familia ya había perdido esperanza. Hasta que Pablo entró en aquella habitación. Pablo se acercó al hombre enfermo, oró y colocó sus manos sobre él. No hubo espectáculo, no hubo gritos dramáticos, solo fe, y lentamente la salud comenzó a regresar. El hombre se recuperó, la noticia se expandió rápidamente por Malta, y entonces la isla comenzó a llenarse de enfermos buscando ayuda. Personas llegaron desde distintos lugares de la isla, algunos buscaban sanidad física, otros buscando respuestas. Porque el sufrimiento humano siempre despierta una necesidad profunda de esperanza, y el mismo hombre que había llegado como prisionero, sobreviviente de un naufragio, ahora se convertía en fuente de consuelo para muchos. La tormenta no había detenido el propósito de Dios, lo había expandido. Muchas veces las mayores transformaciones ocurren en lugares donde nunca quisimos estar, una enfermedad, una pérdida, una crisis inesperada, y sin embargo, con el tiempo descubrimos que precisamente allí pudimos ayudar, comprender o transformar la vida de otros. Malta fue un accidente para todos los demás, pero no para Dios, porque algunas veces el lugar de nuestro naufragio se convierte en el lugar donde nace nuestro propósito más profundo. Pasaron aproximadamente 3 meses, el invierno terminó y finalmente llegó el momento de partir nuevamente hacia Roma, pero Pablo ya no era visto igual. No solo había sobrevivido, había dejado una huella imposible de ignorar. Sin embargo, la parte más importante de su viaje todavía estaba adelante, porque Roma, el corazón del imperio, aún esperaba al hombre que ninguna tormenta pudo destruir. Si este episodio tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para continuar esta travesía cinematográfica hasta la llegada final de Pablo a Roma.
Comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil y necesite recordar que incluso las tormentas pueden tener propósito. Y escribe en los comentarios qué isla inesperada terminó transformando tu vida, porque algunas veces los lugares donde sentimos que todo terminó son exactamente donde Dios comienza algo nuevo. Episodio 5. Roma esperaba a Pablo. El hombre que sobrevivió al naufragio finalmente estaba frente al imperio más poderoso del mundo, Roma, la ciudad de los Césares, de los ejércitos invencibles, del poder político que dominaba naciones enteras. Y hacia ella avanzaba un prisionero cansado, marcado por tormentas, heridas y persecuciones. Pero había algo extraordinario en aquella escena. Roma pensaba que estaba recibiendo a un hombre encadenado sin darse cuenta. Estaba recibiendo un mensaje que terminaría atravesando siglos. ¿Cómo pudo un prisionero cambiar la historia espiritual del mundo romano? ¿Y qué ocurre cuando una tormenta que parecía destrucción termina siendo parte de un propósito eterno? En este episodio final descubriremos cómo Pablo llegó finalmente a Roma después del naufragio, cómo su fe impactó incluso bajo arresto y por qué la tormenta que casi destruyó el barco terminó convirtiéndose en parte esencial de una misión mucho mayor. Porque algunas veces los caminos más difíciles son precisamente los que nos conducen hacia aquello para lo que fuimos llamados, el corazón del imperio. En aquellos años, Roma era el centro del mundo conocido. Millones de personas dependían de sus decisiones políticas y militares. Las rutas comerciales convergían allí, las órdenes imperiales salían desde allí, y las ideas que nacían en Roma podían expandirse por continentes enteros. Llegar a la ciudad no era solamente un detalle geográfico, era llegar al corazón mismo del imperio, y precisamente hacia ese lugar había sido guiado Pablo, incluso a través de la tormenta. Mientras avanzaba hacia Roma, ocurrió algo profundamente emotivo. Creyentes de distintas regiones escucharon que Pablo estaba llegando y salieron a recibirlo en el camino. Después de todo lo vivido, después del mar, el miedo y el naufragio, Pablo encontró rostros familiares, personas que compartían la misma fe, y Lucas escribe algo conmovedor. Cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo, porque incluso los hombres más fuertes necesitan compañía durante las batallas más difíciles. El prisionero en Roma. Finalmente, Pablo llegó a Roma, no entró como conquistador, no llegó rodeado de honores. Entró como prisionero, pero recibió un permiso poco común. Podía vivir en una casa alquilada bajo vigilancia militar, encadenado a un soldado romano, pero con libertad para recibir visitas, y lo que parecía limitación se convertiría nuevamente en oportunidad. Muchos habrían visto aquella situación como derrota, años de viajes, golpes, persecuciones, para terminar bajo arresto. Pero Pablo no lo veía así. Continuó enseñando, continuó hablando sobre Cristo, continuó recibiendo personas diariamente, porque entendía algo profundamente importante. El propósito de Dios no depende de circunstancias cómodas. Ni siquiera las cadenas pudieron detener aquello para lo que había sido llamado. Cada cierto tiempo, los soldados encargados de custodiar a Pablo cambiaban y uno tras otro escuchaban sus palabras. Historias sobre Jesús, sobre gracia, sobre esperanza, sobre transformación. Probablemente muchos jamás imaginaron que terminarían aprendiendo de un prisionero judío, pero así avanzan muchas veces las obras más profundas de Dios, silenciosamente, persona por persona, corazón por corazón. El verdadero significado de la tormenta. Quizá en algunas noches Pablo recordó el Mediterráneo, el viento rugiendo, el barco partiéndose, las olas oscuras golpeando violentamente, y tal vez comprendió algo con mayor claridad que nunca. La tormenta jamás había estado fuera del control de Dios. Incluso el naufragio había formado parte del camino hacia Roma, porque muchas veces solo entendemos el propósito del dolor cuando miramos atrás después de sobrevivir. Pablo perdió el barco, perdió comodidad, perdió seguridad, perdió control sobre su destino inmediato, pero no perdió su fe. Y quizá esa es una de las enseñanzas más poderosas de toda esta historia. La verdadera fe no depende de mares tranquilos, se revela precisamente cuando las olas golpean con más fuerza. Lo que comenzó como un traslado de prisioneros
terminó llevando el mensaje de Cristo al centro del Imperio Romano, la tormenta no detuvo el propósito, lo aceleró, y mientras Roma continuaba creyéndose eterna, un mensaje silencioso comenzaba a expandirse por sus calles. Un mensaje sobre esperanza, perdón y vida eterna. Un mensaje que sobreviviría mucho después de que los palacios imperiales desaparecieran. El mar no pudo hundirlo, las cadenas no pudieron silenciarlo, las tormentas no destruyeron su propósito. Porque la fuerza de Pablo nunca estuvo basada en su propia capacidad, estaba basada en su confianza en Dios. Y esa diferencia cambió absolutamente todo. Todos atravesamos tormentas, momentos donde el miedo parece dominar, donde los planes se rompen, donde sentimos que la vida se sale de control. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? Pero la historia de Pablo nos recuerda algo eterno. No todas las tormentas llegan para destruirte, algunas llegan para llevarte hacia lugares donde tu propósito será revelado. Incluso cuando todavía no puedes entenderlo, finalmente el mar volvió a estar en calma, como si jamás hubiera intentado destruir aquella embarcación. Pero los hombres que sobrevivieron ya no eran los mismos, porque algunas tormentas dejan cicatrices y otras dejan transformación. Pablo llegó a Roma cansado físicamente, pero espiritualmente más firme que nunca. Y quizás hoy tu propia tormenta todavía no termina, tal vez sigues luchando contra miedo, incertidumbre o dolor, pero esta historia nos recuerda algo poderoso. El mismo Dios que sostuvo a Pablo en medio del Mediterráneo puede sostenerte también a ti. Gracias por acompañarnos en esta travesía cinematográfica a través de una de las historias más impactantes del libro de los Hechos. Si este documental tocó tu corazón, suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con quienes hoy están atravesando tormentas difíciles. Y escribe en los comentarios qué parte de la historia de Pablo habló más profundamente a tu vida, porque quizá la tormenta que hoy intentas evitar sea precisamente el camino que Dios usará para llevarte hacia su propósito.